Sí, hola, buenas tardes. Estamos, ¿verdad? Bueno, nada, en principio darle las gracias y agradecerles que estén aquí acompañando a mi maestro. Quiero agradecer a la Escuela de Artes, Escuela de Arte y Oficio, de la Casa de las Torres, que me haya invitado a presentar a don Enrique Nuere. No voy a entrar en la parte personal que nos une, porque sería casi más extenso que su currículum, que voy a tratar de resumir de forma escueta. Pero sí que voy a resumir en estas pocas líneas, si me es posible, la extraordinaria trayectoria de don Enrique, enumerando algunos de sus méritos, premios y distinciones y publicaciones, quizás también. Y nada, indicarles que si tuviera que realmente exponer todo su bagaje, bueno, pues sería muy extenso y no estaríamos aquí quizás más tiempo que la propia conferencia. Bueno, pues don Enrique Nuere nace en 1938, justamente. Hace unos años, ¿no? Sí. Nació en Valencia, pero él se considera madrileño, ¿no? Y de hecho casi toda su trayectoria la ha desarrollado ahí. Entonces, en el año 62 tiene el título de arquitecto de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. En el 67 doctor. Y ya antes de acabar los estudios obtiene los siguientes premios. Primer premio del proyecto Museo de Arte para Muebles de la Fábrica de Barcelona en el 60. 2 accesis para silla en el concurso convocado por el Ministerio de la Vivienda de Mobiliario para viviendas subvencionadas. Primer premio de la silla en el mismo concurso de primera fase construido en el año 61. Accesis en el anteproyecto del Congreso de Hohenasmeer en... ¿Cómo se escribe esto, maestro? Bielefeld. Eso quizás fue en Alemania, sí, pero también desarrolló, compaginando su labor aquí en Alemania, bueno, pues aprendiendo otras formas y otro tipo de entender la carpintería y la madera, ¿no? Después lo hicieron académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Académico correspondiente a la Academia de San Telmo, en Málaga. Académico correspondiente a la Academia de San Miguel Arcángel, en Santa Cruz de Tenerife. Miembro de la Academia del Partal, Asociación Libre de Profesionales de Restauración Monumental. Vocal de Patronato de la Alhambra y Generalife. Presidente del Comité de Normalización de Estructura DM del CTN7 56 Madera. Con independencia de la actividad habitual de su ejercicio en la profesión, a partir de la investigación, en 1980, sobre el manuscrito La carpintería de los blancos, sobre Diego López de Arena, inicia su actividad restauradora del patrimonio arquitectónico monumental, destacando en el campo de la carpintería histórica. Bueno. Y en esta actividad consigue los siguientes premios, que voy a decir solamente algunos, ¿no? Porque insisto que es tan larga que estaríamos todo el día aquí. En el 80, Premio de Investigación del Colegio Oficial de Arquitectos en Madrid. El 81, Premio Nacional de Artesanía, Marqués de Lozoya, que es muy curioso porque yo hace un par de años tuve el premio, también el mismo premio, y fue una cosa muy entrañable porque en el jurado, en el acto de entrega, coincidimos. El primero, que fue mi maestro, y el último, que era yo. Entonces fue una anécdota muy, muy dulce, ¿no? En el 85, nombrado por la Comisión Española de la UNESCO por el Instituto Hispanoárabe de Cultura. Candidato al Premio Bagdad en representación de España. En el 88, Premio Europa Nostra por la intervención del convento de Santa Clara. Premio Europa Nostra son como... ya van por 5 premios, ¿eh? Así que quizás se me cuela alguno más, pero estamos hablando corto ya. No, sigo. Premio de Investigación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el 95 Premio Europa Nostra, otra vez. En 2001 Premio Internacional de Investigación García Diego Fundación de Juanero Turriano, en Toledo. No, Madrid. ¿Madrid? Vale. Premio American Express en Innovación Tecnológica de Pequeña y Mediana Empresa. 2006, Premio CICOB, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio en su modalidad Patrimonio Arquitectónico. 2020, Premio Europa Nostra, otra vez, y así podemos seguir hasta el infinito. También es importante y fundamental que yo creo que es muy especial, muy humana, porque aparte de tener el conocimiento extraordinario que tiene y transmitirlo. Ha venido aquí a Úbeda y ayer estuvo en otro sitio y cualquier sitio que lo llamen va, porque él
su afán es transmitir, bien mediante cursos, como estamos haciendo ahora, o mediante publicaciones, como los innumerables libros que ha escrito de Carpintería de los Blancos, lectura dibujada del primer manuscrito de López de Arena, del Ministerio de Cultura, la Carpintería Española, del Ministerio de Cultura, la Carpintería de Lazo, lectura dibujada del manuscrito de Fray Andrés de San Miguel, la Carpintería de Armar Española, nuevo tratado de la carpintería de los blancos, la verdadera historia de Enrique Garabato, geometría, dibujo, carpintero, y así podemos seguir, como más libros que una... En fin, no quiero extenderme más y tampoco entrar en la parte personal, pero sí quería decir que quizás lo más importante para mí es haber tenido la suerte de ser su alumno, ¿no? Y creo que la palabra alumno es conlleva un valor tan importante que hoy en día se ha perdido, pero que durante siglos ha sido el referente del aprendizaje, ¿no? Es decir, que una persona te coja como alumno, siempre se ha entendido que quizás más que un padre, es decir, voy a labrar tu futuro, te voy a enseñar todo, quiero que todo lo que yo sé, todo lo que él sabe, quiere transmitirlo y pues, que en este caso sea yo, pues una sensación y un punto definitivo en mi carrera, ¿no? Haber aprendido este oficio increíble y que ha marcado mi vida de forma definitiva. Pero no solo en la parte técnica, porque bueno, en la parte técnica se puede aprender con disciplina o con una serie de ejercicios o de enfrentamiento a problemas que los solucionas. Pero lo más importante es de las enseñanzas morales, enseñanzas humanas y enseñanzas de vida, que se lo pueden dar los grandes, ¿no? Y nada, gracias, maestro. Exagerado. ¿No? Bueno, después de estas palabras no sé si estará a la altura. Lo que sí sería interesante es que se me vea a mí menos, si se puede ver más la pantalla, porque lo importante es la pantalla, no soy yo. Y bueno, y empiezo haciéndolo mal. Sí. Ya. Bueno, este dibujo de la capilla de la Virgen del Castillo, que está en Cisneros, en Palencia, simplemente comienzo con él para que se entienda que una carpintería tan compleja como esta no puede venir del mundo islámico, donde no habían hecho nunca nada parecido. Esto viene del norte de Europa, o del centro de Europa, donde probablemente celtas o visigodos traen la técnica carpintera, que se va a ir desarrollando. En Asturias los romanos ya nos habían enseñado, bueno, a los que vivían entonces, a hacer la cercha triangulada romana, en este caso la más simple de todas, todavía son las auténticas que se conservan en Santullano, en Asturias. Y realmente lo romano en lo que fue el Reino de Castilla no pervivió, porque quedó pues prácticamente se fue olvidando, porque era más importante la técnica carpintera de los visigodos, que o hacían las armaduras de par hilera como la que vemos a la izquierda. Si las luces eran mayores, pues los padres necesitaban algo de ayuda y se les colocó el nudillo, y entonces se hacen las armaduras de par y nudillo. El tema de que las armaduras hay que ayudarlas es porque la sección de madera que se utilizaba prácticamente a lo largo de la historia ha sido siempre un cuartón, que es la cuarta parte de un cabrio, y sorprendentemente esa madera ha pervivido a lo largo de no sé cuántos siglos. En el mundo islámico, como se puede ver ahora con Google, se puede recorrer perfectamente y no encontraremos armaduras de madera, porque primero no las necesitaban y segundo tenían una solución mucho más eficaz, que era el mocárabe de yeso. Con el yeso cubrían, cuando querían hacer una cubierta espectacular, pues lo hacían con yeso, con esos mocárabes que nos los trajeron aquí y también los carpinteros nuestros los reinterpretaron. A pesar de todo, yo he buscado y rebuscado y conseguí encontrar 3 techumbres de madera
a dos aguas, es decir, cubiertas como las que se hacían en España, pero, por ejemplo, la primera, que es la mezquita de los omeyas de Damasco, pues cuando Ibn Jubayr, un viajero español que quiso investigar todo, se hizo pasar por musulmán y estuvo allí en Damasco, pues la techumbre de esta mezquita era plana, porque según Mahoma todas las mezquitas tenían que ser planas porque era lo más humilde que se podía hacer, ¿no? Encontré otras dos, una es la Basílica de la Natividad en Belén, que la mandó a hacer Constantino, creo que es el siglo III, y el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, que también es una armadura triangulada romana, que evidentemente esto no lo sabían hacer los musulmanes. Pero vamos para la España anterior al 711. Y aquí pues voy a preguntar, ¿es posible que alguien reconozca a este personaje? ¿Tú le reconocerías? Por la cara yo creo que se le ve claramente quién es. El señor. ¿Eh? El señor. No. Es un rey, un rey visigodo. Vamos, está clarísimo. Vamos, por la cara no tanto, pero sí en el nombre pone Recaredo. Que en el año 589 pues pasó del arrianismo al catolicismo. En el arrianismo Cristo era un profeta y no había ningún problema en que los judíos convivieran con los cristianos. Porque judíos en España, pues desde 600 años antes de Cristo, ya cuando hubo una invasión creo que de Nabucodonosor al templo de los judíos en Jerusalén, pues uno de los grandes exilios fue a España. La Sefarad, era un territorio donde habían venido muchos judíos y prácticamente eran los que organizaban todo. Siempre han estado en la sombra, pero se dedicaban a hacer las leyes, los ayudaban a los reyes, a los tal, cómo había que organizar esto, la administración, cómo se cobraban los impuestos, eran muy eficaces. Si había que prestar dinero, pues ellos eran los primeros que estaban allí por el propio interés de tener un beneficio. Por eso se llama interés. En aquella época solo era de un 40%. Si alguien, por ejemplo, quería pelear con otro para quedarse con su territorio, pues los judíos le prestaban dinero para que pudiera luchar con ventaja. Y al enemigo, pues le decía, oye, que te van a atacar, pero yo te puedo prestar dinero para que puedas pelear contra el otro. Y uno ganaba y el otro perdía. El que ganaba le pagaba encantado ese 40% de beneficio porque había ganado mucho más. Y el que perdía, como ya se habían encargado de hacer las leyes diciendo que el que no paga lo que debe se queda sin lo que tiene, pues se quedaba sin nada y se lo quedaban los judíos. Siempre calladitos, no ha aparecido nada de esto en la historia, nunca nos lo han contado. Algo nos ha contado Amador de los Ríos en su Historia de los judíos en España y Portugal, que es un libro que recomiendo que se lea, porque nos cuenta muchas cosas que en la historia no nos la han contado. En ese momento, pues todavía los musulmanes no habían llegado a España. Con Mahoma, cuando muere Mahoma, es la parte esa que se ve más oscura en el plano, lo que es Arabia. La parte otro que es la parte de, ¿cómo se llama esto? ¿Damasco? No. Damasco, muchas gracias. Que, bueno, pues son los primeros califas y luego del 661 al 710, o sea, justo cuando va a tener que ver con nosotros, los abasidas se cargan a todos los omeyas, menos uno que consigue escapar
y que acabara llegando a España. Todavía no había llegado el año 711 cuando muere Witiza, uno de los reyes godos. Y don Rodrigo, que estaba detrás de ser su sucesor, pues estaba dispuesto a pelear con los hijos de Witiza. Pero hubo ahí algunos judíos bastante listos que le convencieron a los hijos de Witiza para que con los musulmanes que estaban en el otro lado, que estaban ahí en Marruecos, pues que le podían ayudar a que fuera él el que ganara, que bueno, solo había que hacer unos pequeños cambios. En vez de ser católicos había que ser ahora musulmanes. Bueno, habían pasado de arrianos a católicos, ahora de católicos a musulmanes. Bueno, en fin, y al cabo, pues era primero la Torá, luego la Biblia, luego el Corán. Bueno, ¿qué más daba? Y en el año 711, pues entran estos señores, como se ve, entran alegremente, tocando la flauta, nada de espadas y matar a nadie, no hacía falta. Porque en realidad ellos lo que les gustaba era la zona del Guadalquivir. El valle del Guadalquivir era fértil, el clima era muy parecido al de ellos. En cambio, por ejemplo, en el río Ebro, pues que también tenía un valle fértil, luego ahí estaba Zaragoza, la César Augusta de los romanos, pues habían establecido en la nueva ley musulmana, había que convertirse al Islam, pero se podía seguir siendo judío o cristiano. ¿Cuál era la condición? Pagar el impuesto de capitación. Grandes señores que tenían riqueza, que tenían grandes territorios y demás, dijeron, vale, pues si me ahorro el impuesto de capitación, me hago musulmán. Esos fueron los muladíes. Los Beni Casi son los hijos de Casio, y esos desde el primer momento se hicieron musulmanes, estuvieron de colaboradores con los abderramanes, les relacionaban con los navarros, a los abderramanes sobre todo con las navarras, pero también con Carlomagno, etc. Y en el Valle del Guadiana, qué casualidad, el hijo de Marugán, que es el gallego, o sea que ese Ibn Marwan, pues si se lee Ibn Marwan, se lee Marugán, es lo mismo, ¿no? Pues es otro muladí y entonces pues se acabaron los problemas. Más o menos unos eran pues más cristianos, menos cristianos. Toledo, que había sido durante prácticamente un siglo, no llegó a un siglo, pero fue la capital del reino visigodo, siguió siendo una ciudad importante. Pero evidentemente Córdoba ahora era la capital de lo musulmán y Zaragoza pues era la capital de las relaciones con Navarra, con Carlomagno, etcétera. También fue otro lugar importante. El problema es que esto había que hacerlo muy discretamente, porque claro, hay cosas que no se olvidan. Se puede uno convertir al islamismo, pero dejar de beber vino, dejar de comer jamón, eso no sé si es más pecado que jurar, no sé. Pero bueno, claro, los auténticos musulmanes que estaban cerca del Atlas, en el Marruecos, en el sur de Marruecos, pues empezaron a enterar de todo de que estos pecaban, pero no solo los muladíes, o sea, los califas también se emborrachaban, o sea que esto había que poner orden. Primero fueron los almorávides y luego fueron los almohades. Claro, esta carpintería de la que vamos a hablar, los historiadores nos dicen que la trajeron los almohades. ¿Alguien se lo puede creer? Gente que vive en esas tiendas de campaña eran expertos en carpintería. Bueno, hay que reconocer que sabían hacer un palo para poner la tienda. O sea, porque ahí en la parte alta de la tienda está sujeta con un palo. O sea, que algo sabían, pero mucho, mucho no.
Llegado un momento, prácticamente los musulmanes se quedan reducidos a Granada y se convierten en feudatarios de los reyes de Castilla. O sea, los que más mandaban eran los reyes de Castilla, había sido el reino de Asturias, reino de León, pero finalmente acabó siendo el reino de Castilla. Para saber que efectivamente estos que habían venido seguían pensando pues como toda la vida, su vivienda del Palacio de la Alhambra, este es el patio de Arrayanes, y vemos cómo pues, las viviendas eran como unas tiendas, es decir, abiertas en el centro y con unas alcobas en los extremos para poder tener algo de intimidad, lo mismo que una tienda. Lógicamente, las 4 mujeres pues, tenían que tener sus apartamentos porque claro, no podían estar las 4 a la vez con el sultán. La vida de los musulmanes era más complicada de lo que nos creemos. Y si había alguna duda de que eso era para ellos una tienda, pues en las yeserías de esta sala, de la Sala de la Barca, donde lo que hemos visto antes como la tienda del sultán, pues dice, edificaste para la religión en la preciosa cumbre una tienda de gloria que no necesita cuerdas para su sostén. Es decir, que evidentemente para ellos eso era una tienda. Claro, en sus tiendas había colores, había elementos de geometría, había, querían algo más alegre y lo que hacían nuestros carpinteros pues era muy soso. Hacían estos techos, estos eran todavía construcciones visigodas, de San Román, San Lucas en Toledo, y ellos querían algo más alegre. Los carpinteros, este es un tema que también es difícil de entender, porque un carpintero de aquella época no es como un carpintero de hoy. Un carpintero era un personaje muy importante, es decir, había el importante y luego había distintos grados hasta el peón, ¿no? El carpintero de tienda es el equivalente al ebanista de hoy. El carpintero de fuera era el carpintero de armar, que ha sido hasta muy poco tiempo, en las ordenanzas de los oficios están así llamados. Y luego estaba el lacero, que era el que hacía las armaduras de lazo, y por encima estaba el geométrico, que era el equivalente al arquitecto, ingeniero de caminos, canales, puertos y armamento. O sea, ese personaje era un señor importante, alguien que tenía dinero, que tenía posesiones, estaba siempre al lado de los grandes señores, porque era el que les hacía todo el armamento para pelear. Bueno, era un personaje importante. Además, si quería construir algo y firmaba un contrato, tenía que poner los avales, como ocurre hoy en día. O sea, si no se ponía el dinero allí como garantía, no se le ofrecía el contrato. Es decir, que estos señores importantes seguían su técnica, seguían siendo visigodos, herederos de los visigodos, o, si hacía falta, pues como los señores esos ricos, pues se hacían muladís. Por eso puede haber también mucha confusión en cosas hechas por señores que hablaban en árabe, escribían en árabe y tal, pero en el fondo eran muladíes, eran cristianos conversos. Y la estrella de 8. ¿Esto qué era? ¿Un símbolo islámico? Nos lo han vendido así muchas veces, pero la estrella de 8 simplemente era pues, el símbolo del cielo. O sea, cuando nos muramos vamos a ir al cielo. Bueno, algunos irán si son muy buenos y creyentes, pero no sé si todos iremos al cielo. ¿Por qué la estrella de 8? Bueno, por la de 6 ya se la habían cogido los judíos, y ya pues la de 5 no salía muy bien, porque si se cogía un pentágono, o sea, la de 6 es un triángulo, se da la vuelta y sale esa estrella de 6 puntas. El cuadrado es un cuadrado que se le gira a 45 grados y sale la estrella de 8. Un pentágono, si se le da la vuelta, queda una porquería. Entonces ellos dijeron, mejor la luna,
que se come a todas las estrellas. La estrella ya existía en carpinterías europeas. Está clarísimo, se ve ahí clarísimo, ¿no? ¿O no se ve claro que ahí eso está decorado con estrellas? ¿Se ve claro? No mucho, pero vamos, si las marco un poco, se nota que efectivamente son estrellas de 8 puntas. Esto es Canterbury, o sea, Inglaterra, antes de que aquí se hiciera eso. Luego, pues a la derecha tenemos el pavimento de la Capilla Palatina de Aquisgrán que hace Carlomagno. Y en las capas de los emperadores romanos, esta era de mi tocayo Enrique II, y muchas de las decoraciones que hay en esa capa están enmarcadas en una estrella de 8. Por supuesto que en los mosaicos de la de la España ya romanizada pero cristiana, pues vamos a encontrar también la estrella de 8. Y en mosaicos visigodos, en celosías visigodas, en algunas también está la estrella de 8. Pero lo importante, más que sea la estrella o no sea la estrella, es esa sensación del entrelazo, que es un motivo de decoración muy antiguo. Sobre todo en los celtas es súper tradicional. Es decir, que este tipo de decoración a base de elementos que se entrelazan crean ya algo que tiene su propia personalidad. Porque la otra decoración, la polícroma, en un techo, imaginar un techo como este ahí en lo alto, oscuro, no se ve nada. Claro, los musulmanes decían, no, eso, y a mí eso no me gusta, que eso no, yo no lo veo. Y las figuras humanas podían ser incluso hasta algo irreverente, porque no podía ser algo de idolatría, ¿no? O sea, que no estaban prohibidas, pero había un cierto respeto a que se hicieran figuras humanas. Estas son las de la Catedral de Teruel, y la segunda que se ve a la derecha, que se ve que es muy peculiar, del siglo XIII, pero en realidad es la novia del restaurador que hizo la restauración del techo en su día. Para hacer algo más alegre, pues pensaron, si la pintura no se ve, ¿qué podríamos hacer? La pintura se hacía en el suelo, o sea, las tablas se pintaban tranquilamente, luego alguien las subía, las clavaba, pero la labor difícil se había hecho en el suelo. Entonces, estos dijeron, vamos a ver algo que podamos hacer en el suelo. Y pensaron en hacer unos trabajos en que destacara la madera estructural, o sea, que aquello tuviera una cierta personalidad, pero que fuera algo que se viera, algo que tuviera relieve, ¿no? Eso se subía. Como estas armaduras siempre necesitaban tirantes, porque los empujes había que contenerlos con los estribos y los estribos con los tirantes, era muy fácil montar un andamio sobre los tirantes y a partir de ahí ir subiendo los pares uno a uno, luego después podían ser por trozos. Eso obligó a cambiar el ensamble europeo por el ensamble que se empezó a hacer precisamente para poder hacer estos techos de lazo. Este es el ensamble de garganta y cornezuelos, porque el otro se montaba todo en el suelo y se levantaba la esa de madera, se levantaba entera y se iba colocando entera. Esto lo doy todas las veces más. Y los primeros temas de lazo de 8 pues eran los de la izquierda. El primero prolongamos una punta sí y otra no, alternativamente, y el segundo prolongamos todas las puntas y se entrelazan entre sí. Como había que hacer variantes, pues a alguien se le ocurrió, bueno, pues en vez de torcer, una vez que ahí vemos en la primera imagen, como la punta que se prolonga se dobla y se queda paralela a la otra punta. En vez de hacer eso, pues dicen, no la vamos a hacer paralela, la prolongamos hasta la mitad de la calle. Y salían nuevos dibujos, nuevas soluciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la solución de las estrellas que
alargan todas sus puntas. Y aquí tenemos la que las alargan pero no las doblan. ¿Qué pasaba con esto? Pues que la estructura que no estaba en ese juego de lacería prácticamente se comía al otro, ¿no? Es decir, que perdía la gracia. Había que ver cómo se cubrían esos espacios. En las puntas grandes son lo que se llamaban las almendrillas, en la derecha es todas las puntas grandes de la estrella. Y este es un ejemplo, la sinagoga de Manuel Aleví, la de Toledo, el tránsito actualmente, pues vemos cómo esas piezas están tapando la parte de pares y peinazos que si no quedarían vista y que le quitarían protagonismo a la lacería. Otra vez. Bueno, de todos estos temas había que hacer algo más y prácticamente la única variante más que surgió fue lo que se llamó el cuartillejo toledano, que era separar las estrellas en vez de una calle sí y otra también, pues una calle sí, una no, otra sí y otra no, ¿no? Entonces se separan mal las estrellas, pero se siguen viendo los elementos estructurales. Parte de los pares y los nudillos y los peinazos se quedan a la vista, lo que está dibujado con una tinta intermedia, ¿no? Evidentemente, volvía eso a quitarle protagonismo, para lo cual pues no había nada más que varias soluciones. Al principio, tapar los que descaradamente se veían, es decir, esos azafates más claritos, tapan los peinazos o los nudillos que se ven. Seguían quedando otra parte pequeña de esos pares o peinazos, que es la parte blanca que vemos en el dibujo de la izquierda, y entonces colocaron un triangulito que se ve en el de la izquierda un poquito más oscuro que el blanco, y con eso ya pues era una de las soluciones posibles. Y luego ya si no querían ver eso también, pues se hace la de la derecha, en la que se inventa el azafate arpado. O sea, el primero que hemos visto es el azafate normal y el segundo el arpado, porque tiene la forma de la punta de un arpón. Este es un ejemplo de lo que está marcado con esa línea blanca, pues son, aquí a la derecha vemos 4 cuartillejos, pero ya esta es una armadura del siglo XVI y ya el almizate ya es más grande y ya se nos sale de los 2 cuartillejos. Y esta es una más antigua y es un poquito mayor que el cuartillejo, pero no llega a los 2 cuartillejos. Cuando pasan por Córdoba estos carpinteros, pues ven toda esta serie de yeserías, donde también está la estrella de 8. Y algo que ya habían hecho, pero que, bueno, pues alargar las puntas de las estrellas, y dicen, pues mira, no se nos había ocurrido que se puedan hacer estas estrellas más grandes. Esto es lo que se van a llamar las ruedas de lazo y sus desculatadas. El mocarábe era, como ya comenté antes, la solución islámica para cubrir espacios. Y los carpinteros, en cuanto vieron eso, dijeron, anda, esto lo vamos a convertir nosotros en un mocarábe de madera. Y con simplemente 3 piezas, el 5 y 8 rectangular, el triángulo isósceles con el ángulo entre los lados de 45 grados y el isósceles y rectángulo, son los 3 prismas con los que se van a hacer todos los mocárabes que existen. La forma de cortar las puntas por abajo ya va variando, pero siempre es circular una parte y alargar la punta otra parte determinada. Hay luego una serie de variantes, pero todo basado en lo mismo. Eso les permite a los carpinteros, pues, adornar, complementar, es decir,
todo lo que se hace con mocárabes va a venir muy bien a la carpintería y por eso se asimila muy rápidamente. Es decir, estos mocárabes indudablemente es una influencia islámica. Es decir, no podemos decir que esta carpintería no tiene una influencia islámica, la tiene, pero algo que esos carpinteros cristianos, con su propio cerebro, lo han convertido en otra cosa completamente distinta, que ya no tiene que ver con el mocarábe islámico. Es decir, el mocarábe islámico, como el yeso fragua muy rápidamente, pues, ¿qué se hacen? Aquí hemos hecho con unos moldes de arcilla pues 3 tipos de piezas de yeso grandes que se levantan, se pegan con yeso y ya una vez que se han sujetado eso ya no se cae. A continuación, pues le volvemos a hacer otros 4 moldes, otros tantos y ya está. Sin necesidad de cimbras, o sea, para hacer una bóveda románica necesitaba una cimbra de madera. Y para una gótica también. Para esto no hacía falta cimbras. Se podía construir sin necesidad de tener nada de madera ni ningún conocimiento de carpintería. La pregunta, pues evidentemente nos ha quedado muy poco, porque primero los almorávides y luego los almohades se cargaron hasta lo que era suyo. Es decir, no dejaron nada. Algo quedó, pero hay que irlo buscando muy poquito a poco. Este califa almohade, como había visto también que los almorávides también se habían ido dejando ganar por los vicios, pues se habían cargado muchas cosas de lo almorávide. Y este debía tener pues mala conciencia de que se había cargado la mezquita Karawiyin de Marruecos, y no era la Karawiyin sino la Kutubiyya, porque la Karawiyin sí es de Fez. Y dice, bueno, pues voy a buscar aquí estos carpinteros que hacen estas cosas tan buenas y que me hagan esto en Marrakech. Claro, el carpintero que al-Mumin le hace el encargo y dice, ¿y Marrakech dónde está? Es como más allá de Sevilla, al otro lado del mar, hay que cruzar el... ¿Cómo? Que hay que... Sí, no, y luego hay que seguir, ¿no? Como si os fuerais a La Coruña, o más. Y entonces estos pensarían, ¿y cómo hacemos ese trabajo? ¿Habrá madera allí? ¿Habrá carpinteros que nos puedan ayudar? Todo esto es fantasía mía, ¿eh? Pero vamos, si yo soy ese carpintero, digo, mira, yo me lo llevo hecho. Y se llevaron hecho, pues por partes, por trozos, los almizates, pero evidentemente esto ya está hecho con el sistema en unas investigaciones que hicimos en un trabajo sobre la carpintería saadí, vamos, no la carpintería, el arte saadí, pues hay unas fotos, creo que hay una luego por aquí, en la que se ve que el ensamble ya es el de garganta y cornezuelos. Y como esto era hecho con el símbolo de la estrella cristiana, tal vez, vuelvo a decir que esto es pura imaginación mía, pues dijeron, pues vamos a hacerles uno que tenga la media luna. Bueno, no les quedó perfecto, pero algo recordaba. Claro, con esto, en cuanto yo se lo conté a un historiador, me dijo, pero qué disparate, si la media luna no es un símbolo islámico hasta la conquista de Constantinopla. Y dice, ya, pues es posible, pero es que mira, en las cantigas de Alfonso XIII, en la cantiga 26, cuando están peleando los moros contra los cristianos, mira lo que lleva el primero de los moros, 6 medias lunas. No estaba escrito, y lo que no está escrito en la historia no es historia. Pero claro, los que no somos historiadores tenemos otra forma de ver la historia. Aquí, como decías, estas son las fotos que hizo Antonio Almagro, en las que se ven esos anillitos que el ensamble es de garganta y cornezuelo. Bueno, aquí ya
aquí ya la cosa va a lo bestia, ¿eh? O sea, Fernando III el Santo, pues en 1212 se ha ganado la batalla de las Navas. Y dice, pues me voy a traer unos arquitectos franceses para que me hagan la Catedral de Burgos, 1212. 1226 ya van a hacer la de Toledo. Y en esa Catedral de Burgos, esto vuelve a ser otra vez pura fantasía mía, a lo mejor es un disparate lo que yo he pensado, pero este techo que se ve a la derecha está documentado como hecho en el siglo XIV. A mí me llamó la atención que en la Catedral de Burgos la única sala que no tiene bóveda de crucería o bóveda gótica es la sala capitular, que es esa que está ahí arriba con una mancha marrón rojizo. Pero claro, la catedral se empezó en 1212, pero la sala capitular no se terminó hasta 1214. Entonces, perdón, hasta el siglo XIV, perdón. Si nos fijamos, la sala capitular de abajo es la de la catedral románica, que se quedó ahí y seguiría siendo la sala capitular hasta que tuvieran la nueva. Y dan la casualidad de que son casi iguales, no del todo iguales, porque la de ahora, si miramos a la izquierda, se ve que está descentrado. Esos dos racimos no están en sus... Vamos, parece que no están bien colocados porque no están centrados. ¿Pero por qué no están centrados? Pues porque ha habido que añadirle este trocito. Se ve simétrico, porque los planos de las catedrales se dibujan desde arriba, y los dibujos de estos los hacemos desde abajo. Por eso aquí lo he dibujado que coincida para que se entienda. Como al hacer la sala capitular el terreno por este lado no era paralelo, pues lo hicieron desviado y hubo que agrandar el techo. Esto es pura fantasía mía porque yo ni siquiera he visto el techo. Esta foto la hizo mi yerno y a partir de estas elucubraciones pues ha salido eso. Bajo este techo, según dice la leyenda, fue armado caballero Fernando III el Santo el año 1219. Según Torres Balbás, dice que esta armadura pudo ser de 1275 por comparación de una pintura, una policromía, con otra que él conocía que era de 1275. Puede que tenga razón, pero puede que esto fuera incluso anterior a 1219 o incluso anterior a 1200, porque está hecho con tanta o más perfección que la de los almohades, que es del último tercio del siglo XII. O sea que esta techumbre podría ser del siglo XII. Nunca encontraré un dato en los libros de historia donde diga que esto es anterior al siglo XII. Es mi pura interpretación de las cosas con el nivel que se hicieron. Esta la pude ver por detrás porque estuve cuando se estaba arreglando la cubierta, la de arriba, y pude comprobar que estaba perfectamente hecha. Esta es una iglesia que hay quien decía que este techo era del siglo XIV, pero es una iglesia que no se sabe si es de finales del XII o de principios del XIII, y es una iglesia románica. Claro, la gente no se creía que esto podía estar ahí, pero ¿qué pasa? ¿Que del XII o del XIII al XIV no tuvo techo? Porque son cosas de estas que, bueno, pues no se entienden. En la frontera de España y Portugal, el rey Sancho II, que es del primer tercio del siglo XIII, pues manda hacer esta techumbre. Bueno, he dicho el rey Sancho II de Portugal, pero en realidad
Yo más bien pienso que fue su mujer, no me acuerdo era su nombre exacto, el apellido era de Rodríguez de Haro, castellana, y supongo que le dijo a la mujer, mira, o pones este techo o no, ya verás esta noche, te vas a enterar. Ese mismo Sancho II es quien ordena hacer Santiago del Arrabal en Toledo. Y Santiago, esta estatua es de la Catedral de Segovia, en ese momento era conocido como Santiago Matamoros. ¿Va a dejar Santiago que un moro le haga la techumbre de su iglesia? Es la pieza más importante que protege la iglesia. ¿En qué cabeza cabe eso? Otro rey portugués, Don Dinís, este es el rey Manuel, que está casado también con otra española, y la española es nieta de Alfonso XI. Bueno, aquí, o sea que su madre era también española, su mujer también es española, y yo creo que aquí es que ni se atrevió a decir nada, sino que ellas dijeron que vengan unos carpinteros que conocemos que hacen unas cosas muy bonitas en España y que vengan aquí a hacernos la capilla de Citra. Pero no, creo que ese es Don Dinís. Don Manuel hace luego hace también otros apaños en este palacio, pero no, esta fue Don Dinís y su esposa era también esa que dio la nieta de Alfonso XI. Otra vez le doy mal. Esto es en Nuestra Señora de Gracia en Madrigal, y lo que es interesante de esta armadura, que también es del 13, es que la solución que el carpintero ha dado a la unión de los nudillos con los faldones, pues ha hecho esa aspa, la cruz de San Andrés, esa que, bueno, es un motivo religioso también y venía muy bien, pero al ochavar la armadura, pues resulta que al hacer ese mismo motivo ya ha hecho la rueda. Es decir, antes de que vieran esas yeserías con esos dibujos tan complejos, ya habían hecho estas ruedas en estructuras carpinteras. Y bueno, y cuando Fernando III el Santo, en 1236, conquista Córdoba, ordena que se hagan 12 iglesias góticas. O sea, así de claro, 12 iglesias góticas. Para ir más rápido, en 7 de ellas la nave se cubre con madera, las otras con bóvedas góticas, pero 7 con cubiertas de madera, probablemente con la estrella de 8. Desgraciadamente es posible que ya no nos quede más que restos, probablemente algunos pueden ser reutilizados, en fin, esto siempre será difícil de saber. En Madrid, la iglesia más antigua, San Pedro el Viejo, pues en una ocasión con unos alumnos estaban haciendo la restauración de la iglesia, nos llamaron para que lo viéramos y se había reutilizado, en el 17 se había reutilizado piezas de la cubierta que había anterior. Y a partir de esas piezas, pues pude recomponer algo de lo que pudo ser la armadura. Puede ser simplemente una parte en el centro o una parte en el centro y otras en los extremos. No creo que entonces la hicieran toda entera. Podría ser si había alguien que estuviera dispuesto a gastarse mucha pasta, pero vamos, es extraño que ya en Madrid ya contáramos con eso. Otra de Madrid es San Nicolás de los Servitas, también del siglo XIII. Solo tiene el lazo aquí en el extremo, un extremo izgonzado, que es como se llamaban cuando la pared del testero no era perpendicular a las laterales. Y si nos vamos al norte de España, en Lugo, pues cuando pasó San Francisco en peregrinación a Santiago, ordenó hacer este convento que hoy es un museo de Lugo, el museo más importante. Y esta, la iglesia de San Pedro, que es la de ese convento.
Yo estaba allí yendo muchos años porque estaba en un curso de máster sobre madera. Y a cualquier lucense que le preguntaba, ¿habéis visto la capilla, el techo de qué? ¿Dónde? Bueno, nadie lo conocía, nadie, pero ni los que eran del curso de madera tampoco. Ya hace unos años, 5 o 6, no mucho más, ya en Wikipedia salía: la iglesia de San Pedro tiene en el crucero un techo plano de madera. Bueno, la nave claramente se ve que es de madera, pero ya le llamó la atención que en el crucero también tuviera un techo plano de madera. Pero no se habían fijado en lo que tenían. La razón se entiende. Estas fotos fueron difíciles de hacer porque está muy oscuro, las luces que hay están iluminando para abajo. Tuve que pedir que las apagaran para poder hacer la foto, porque si no se deslumbraba, no se veía. Y, lógicamente, esto ha pasado con casi todos los techos que había en Castilla. Nadie sabía que Castilla estaba lleno de techos de estos, pero llena, o sea, más que en Andalucía. Porque, claro, la gente pensaba que como se había hecho la Alhambra, los que habían hecho la Alhambra siguieron haciendo lo de Granada y lo de otro lado, pero es que ya antes de todo eso, antes de trabajar habían trabajado para el califa almohade, pero luego no ha habido ningún palacio de musulmanes hasta finales del 13. Todo esto que estoy enseñando es anterior a lo que se hace a algún cliente musulmán. Esta es la casa del gigante de Ronda, donde ya empiezan a jugar con variantes de la estrella. Y por cierto, en 1248, todavía no hemos llegado, estamos en la mitad prácticamente del siglo XIII, San Fernando conquista Sevilla. Y ahí ya no sé cuántas manda hacer, pero simplemente con techo de madera en la nave ya hay 10. Lógicamente, San Fernando ya se queda a vivir en Sevilla, pero él, yo no sé si llega al siglo, no me acuerdo si muere en el siglo XIV o no llega él, creo que no llega al XIV, y ya las termina Alfonso X el Sabio, ¿no? Y por eso en Sevilla las llaman alfonsinas y es lógico que no piensen que fueran del XIII. Y aquí tenemos la Capilla Sistina del Arte Mudéjar, una chapuza. O sea, la lacería es la cinta de Aragón que se va cruzando y donde se cruza le han cortado un piquito a la estrella. O sea, ni siquiera es una buena estrella de 8. Recuerda un poco a la estrella de 8, pero se ve más en la lacería que en la carpintería. Y luego, otra cosa que no se hacía nunca es que el encuentro del almizate con los faldones siempre compartían la estrella. O sea, eso de que hubiera una estrella en un lado, otra en otro, y lógicamente no se supieran enlazar, había que poner una tira de madera para que no se notara. O sea, esto que ha sido pues el origen de la carpintería mudéjar, en el fondo, como digo, es una chapuza y no es lo primero que se ha hecho. Esto en Aragón no había carpinteros y entonces tuvieron que llamar a alguien que no sabemos de dónde vino, pero eran todos pelirrojos. ¿De dónde vinieron? No lo sé. Luego, que hayan seguido diciendo que estos carpinteros eran mudéjares, ¿dónde está la chilaba? ¿Dónde están las babuchas? ¿Los turbantes? Lo que llevan es los jefes, peyote, camisa encordada, zapatos, los peones y los currantes, saya y zapatos también. Nada que ver con el mundo islámico. Y eso ha estado delante de todo el mundo durante montones de años y nadie se ha fijado en ello. Por fin ya tenemos un cliente musulmán, Muhammad II. Se hace su palacio y hoy es el cuarto real de Santo Domingo de Granada. Allí pude ver
todo el trasdós es evidentemente una estructura resistente y bueno, y este es otro cliente musulmán, no me acuerdo cómo se llama, es otro tal. Aquí vemos cómo a este lo más importante es todo el trabajo de yeso y han utilizado ahí en el centro pues una cubierta sencillita que probablemente no sea la cubierta que resiste el tejado, sino que habrá otro tejado encima. Este es el Alcázar Genil de Granada. Y donde vemos una especie de variación del cuartillejo toledano, hecho pues más sencillo. Estos son armaduras ataujeradas, aunque por la disposición de las maderas podía haber sido apeinazada. La diferencia entre ataujerado y apeinazado es que el apeinazado es una estructura resistente. Es decir, la lacería está en los elementos resistentes de la cubierta. Mientras que en el ataujerado, ahora veremos un ejemplo para que se vea más sencillo. Bueno, luego lo explicaré cuando lleguemos a una ataujerada. Y al mismo Muhammad II le hacen el Generalife, que todavía no está en la Alhambra, sino que está fuera del recinto de la Alhambra. En el recinto de la Alhambra, Ismael I es el que hace su primer palacio, que es la Torre de la Cautiva. En estos versos que el que lo sepa leer, pues lo puede leer, pero por si acaso no saben leer el árabe, lo tengo aquí traducido, 2 versos, que es: bastante gloria para la religión es que se forzara a trabajar en ella a infieles esclavos. ¿Qué hacían estos esclavos infieles? El yeso lo hacían ellos, los alicataos también. Poner ladrillos y cortar piedra también lo sabían. Lo que no tenían ni idea era de las cubiertas de madera, que nunca las habían hecho. En la Alhambra, Rafael Manzano tiene este libro del universo mágico de la Granada islámica y, cantando el desastre de la Vega, pues al final dice: y llevado luego al Panteón Real de las Huelgas de Burgos por artistas cristianos que trabajaban por aquellos años en la Alhambra, los que se llevan al infante al Panteón de las Huelgas de Burgos. ¿Qué hacían esos artistas cristianos? Y llegamos al siglo XIV. Y aquí vemos un ejemplo interesante. Esta es una capillita de la Solana, que al hacerla cuadrada, a 4 aguas, pues claro, el problema de los tirantes son imprescindibles, porque estas armaduras, con su propio peso, tienden a hundirse. Hay que sujetarlas con los estribos y esos estribos hay que sujetarlos con tirantes. Pero si no podemos poner tirantes porque se cruzan, pues una solución son los cuadrales, esas piezas en las esquinas que pues prácticamente ya garantizan que el estribo va a aguantar esos empujes. ¿Por qué es esto interesante? Luego lo vamos a ver. De momento, ya siglo XIV. Esta es una de las iglesias que ordenó hacer Fernando III el Santo. Y aquí vemos que el carpintero no se atreve a hacer toda la cubierta entera, pero se atreve a que en unos trozos va a usar la rueda de 10. Es decir, ellos ya sabían hacer ruedas, pero ahora se atreven a que formen parte de la estructura. Ahí vemos cómo esos pares forman parte de los 2 brazos de la rueda y luego forman parte de los extremos donde se hacen los encuentros de la rueda que hay en el centro, más el cuarto de rueda que hay en la parte de abajo y la media rueda que vemos en el encuentro de almizate y faldón. Es decir, que esto ya es, aquí ya se atreven a que el lazo sea resistente. Y aquí vemos cómo de esa idea de que en una armadura a 4 aguas se puede hacer también con cuadrales, si igualamos los cuadrales al trozo de estribo que queda entre medias, podemos hacer una ochava
que va a tener los dos pares principales del faldón, van a enlazar con dos brazos de la rueda del almizate. Los otros dos brazos van a ser las limas de encuentro de los dos faldones. En el encuentro de un faldón con otro, pues esas dos limas van a coincidir con el otro brazo de la rueda de 16. Es decir, que los carpinteros ya están haciendo por su cuenta ruedas y son capaces de atreverse con esas otras ruedas para incorporarlas a las estructuras. En Portugal, la carpintería es la misma, la técnica carpintera es idéntica, salvo que no prefabrican y toda la viguería del pares y nudillos se forra de madera por debajo y lo que se hacen son policromías, se cuentan iconografías de lo que sea, se cuentan historias y para que los tirantes no oculten la vista, ellos utilizan prácticamente siempre, salvo solo he visto una en la que haya un tirante de madera, siempre ellos usan el tirante de hierro forjado. En España también se va a usar el tirante de hierro forjado. Y aquí llegamos a la armadura ataujerada. Esa técnica portuguesa, pues también la conocen los carpinteros que están constantemente conviviendo, las familias portuguesas están casando, reyes portugueses con infantas españolas, reyes españoles con infantas portuguesas, es decir, que están conviviendo constantemente y entonces a alguien se le ocurre y dice, ¿y si forramos de madera los faldones y el almizate? Podemos componer la lacería como un mosaico, sin problema, es mucho más sencillo, más fácil, y así hacemos que esas ruedas compartan todos los faldones y todo ese juego no tenga ninguna pérdida de continuidad. En San Nicolás, Madrigal de las Altas Torres, que no son altas torres, sino albas torres, es decir, porque eran torres blancas, pues ahí hacen un alarde. Está cortada porque en un momento determinado la transforman, cortan la techumbre, todo continuaba hasta el presbiterio, hasta el final del altar, pero en un momento determinado le hacen una capilla más importante en el altar, ponen una ochava de lazo, pero aquí se habían atrevido a que la nave, la cubierta fuera estructural. Pero por si acaso, vemos ahí como dos pares de los faldones están atados al tirante de una armadura que han puesto por encima, la cubierta, la han hecho pues con los cuchillos triangulados romanos, han hecho encima una cubierta. Y en los tirantes han afianzado esto por si acaso. Es decir, probablemente están tratando de ver cómo la lacería se puede incorporar a los elementos estructurales. Es decir, esto es un periodo que está ocurriendo en el siglo XIV. Es decir, cuando esos carpinteros que han pasado por Córdoba y Sevilla han visto todas esas filigranas del arte islámico del yeso y están tratando de ampliar sus trazados. En la Alhambra, pues esto es otra obra de cristianos, porque hacer esta cubierta con 11 metros y que no se caiga no es tarea fácil. Y la labor es lo mismo. Que luego después sea un musulmán el que haga el rompecabezas de todo esto, bueno, puede ser, pero para que esto esté encajado en un polígono de 14 lados con los ángulos perfectos, hay que saber algo que no saben los musulmanes, que es el manejo de los cartabones con relación al lazo y a los ángulos de los ensambles de la cubierta. Esto es otra historia, no voy a ponerme ahora a explicar los detalles, pero hay que ver el trasdos de esta armadura para entender todo esto. Y ya Pedro I
en su palacio en los Reales Alcázares, le van a hacer una armadura en la que el lazo ya es resistente. Aquí ya es una rueda de 10 que se combina con ruedas de 10 en los encuentros, medias en la parte baja, en el estribo, y otras medias que se mezclan, pero luego después en el almizate, lógicamente, ya es una rueda de 8, que normalmente una rueda de 8 no se combina con una de 10, pero aquí lo hace. Otro ejemplo de cómo se puede ornamentar en la zona de Levante, también aparece algo de esta carpintería. ¿Por qué? Porque esto es el del Papa Luna. El Papa Luna está emparentado con los Trastámara. Bueno, es un personaje que está muy relacionado con Castilla. Le han hecho papa de Aquisgrán, pero él tiene sus dominios en Valencia y esto en Mesones d'Issuela, que está en Zaragoza. Y ya si llegamos al siglo XV, pues Enrique II, que se ha cargado a su hermanastro, Pedro I, pues dice: yo quiero un palacio como el que se hizo mi enemigo en Sevilla y que me lo hagan en León. Y le hicieron un alcázar en León magnífico, del que sabemos algunas cosas, pero que en el siglo finales del XIX y principios del XX y el resto del XX se ha ido destrozando entero. No han quedado más que unos restos como este y otro más que están en el Museo de León junto al Hospital Real de León, y con una fotografía que había parcial de una escalera he podido hacer el dibujo ese, que es esta parte el resto ese que ha quedado de madera sería el almizate, y cómo pudo ser esa techumbre, esa escalera. Y no sabemos nada más de ese palacio. Como digo, ya son los Trastámara los que mandan, es decir, a partir de que Enrique II se ha hecho dueño del poder, su hijo Juan I, pues se hace este pedazo palacio en Balsaín. Ahí hubo que haber unos techos maravillosos. De esto no han quedado más que unos restos de los muros. O sea, de esto ni siquiera lo del Palacio de León. Nada de nada. Esto, yo lo que he visto han sido trozos de muros, nada más, no queda nada. Y luego ya Enrique IV, bueno, esto en realidad no es Enrique IV, esto es a ver si me acuerdo cómo se llama, doña Catalina de Lancaster. Catalina de Lancaster es la mujer de Enrique III, que es el hijo de Juan I. Juan I es el que ha hecho ese palacio en Balsaín que ha desaparecido. Su hijo es Enrique III, que se casa con Catalina de Lancaster. Y doña Catalina de Lancaster, y aquí sí que no hay duda, porque aunque todos estos techos se quemaron en 1962, la yesería que queda por la parte, esa yesería que vemos ahí todavía se puede leer: este techo mandólo facer la muy esclarecida señora doña Catalina de Lancaster, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí queda claro que quien mandaba en estas cosas eran las mujeres, porque eran las que sabían quiénes hacían cosas bien y quién no. Y aunque esto aparece en una de sus tablas, el nombre de Juan II, Juan II tuvo a su madre regente durante mucho tiempo, doña Catalina. Entonces no me extrañará nada que esta techumbre la mande a hacer también doña Catalina de Lancaster. En esta techumbre, aunque es estructural, aquí les pasa algo como lo de Madrigal. Pero dicen: no, nos vamos a atrever a hacerla sin tirantes para que luzca más. Y entonces, para que no necesitemos los tirantes, la vamos a colgar de los tirantes de la cubierta que hay encima de esta estructura.
Esto lo he podido ver por detrás y efectivamente los nudillos del almizate tienen todavía un trozo de tirante que lo han cortado porque encima quitaron la armadura de madera y pusieron una metálica, pero los tirantes están pillados con esta estructura y no los pudieron quitar y simplemente los cortaron. Queda ahí el testigo de ese tirante. Cuando vimos la armadura hace mucho de San Antonio el Real de Segovia, yo siempre pensé que aquí habían hecho lo mismo, porque aquí se atreven a hacer una gran longitud sin ningún tirante, simplemente con esos cuadrales. Y, sin embargo, esta estructura es la del tejado. Esta aguanta la nieve, aguanta el viento y ahí está. Es verdad que estos muros, como vemos, no hay ventanas. A un lado tienen el convento que tuvo que hacer Enrique IV para los franciscanos, cuando el convento que estaba en este lado, que era de los franciscanos, los echaron las clarisas. Vinieron las clarisas y entonces, pues, Enrique IV les hizo el convento al otro lado. Y al no haber aquí ventanas y haber edificios, puede que confiaran en que los propios muros, sujetos por las edificaciones contiguas, serían capaces de aguantar los empujes, porque si no, no entiendo que se atrevieran a hacer esto y además sin sujetarse por arriba con nada. En el Palacio de Torrijos, pues había cuatro techos. Cuando se pidió un informe a la Academia para ver cómo se protegía todo esto, un académico muy listo dijo: no vale nada, lo que hay es todo de madera, así que no hay que protegerlo. Claro, ahí hay que pensar también en la época donde, ¿cómo se llamaba este hombre? Antonio Ponz, que hizo pues toda una descripción de casi todo lo que había por España. Era alguien que odiaba la madera. O sea, cuando había un retablo de madera, a ver si por fin quitan este retablo y lo hacen de piedra, de mármol o de cantería, que esto es de madera, que es una porquería. Entonces, pues, este académico debía ser pues de la misma opinión. El resultado es que estos cuatro techos que había en este palacio, bueno, los cuatro más importantes, porque había más, salvo el de la derecha, que está en el Museo Arqueológico de Madrid. Estuvo primero no era un palacio, en una casa particular en Oropesa, y luego fue al Museo Arqueológico Nacional. El de la izquierda está en la Legión de Honor en California. El de la izquierda está en el Victorian Albert de Londres y el otro en el Château Villandry de Francia. Este lo compró un español casado con una americana. Eran los dos, estudiaban los dos medicina, coincidieron en la Facultad de Medicina de París, pero la hija era de un supermillonario de Pittsburgh, un industrial que debía tener tal cantidad de dinero que decidieron: mira, mejor que trabajar de médicos, vamos a comprar un palacio y dedicamos a que lo visiten y que nos dejen dinero con las visitas. Y ese español, pues, ha tenido descendencia que he conocido en España. Y estos son otros techos de los que se hacían en esa época. El de la izquierda, de los duques de Zafra. En esta época se hacían, digamos, palacios fortaleza. Es decir, a partir digamos que Fernando III el Santo ya había dejado bastante tranquilo casi todo. Es decir, el reino de Granada ya prácticamente era un reino que estaba ahí como feudatario, pero claro, estaba
controlaba los puertos del estrecho y siempre podían venir de África y sí, más o menos casi toda la península, ese mapa que he puesto de Castilla, en el que ya solo queda Granada, era cristiana. Pero el miedo al esto seguía ahí latente, ¿no? Y entonces ya los castellanos ya tenían poder, vamos, castellanos, leoneses, burgaleses, de donde fueran, ¿no? Y ya se hacían unos hermosos palacios, pero no dejaban de ser fortalezas, ¿eh? Entonces el palacio este era un auténtico castillo impresionante. Hoy es parador y, vamos, si alguien duda que esta carpintería es gótica, pues que venga Dios y lo vea. Es que ya es hasta una bóveda gótica. Y la de la derecha es el castillo del Marqués de Villena en Belmonte, que también es otra fortaleza impresionante y que claramente también es gótico, ¿eh? Pero bueno, seguirán llamándolo mudéjar. Esta media naranja es posible que también la encargara doña Catalina de Lancaster, porque esta está hecha en época de Juan II en los Reales Alcázares de Sevilla. Y esta otra está en la casa de Pilatos. Y para terminar el siglo XV, pues los reyes católicos ya se instalan en la aljafería de Zaragoza y hacen este techo que también tiene alguna pinta de ser gótico. Vamos, si alguien lo duda, pues no tiene más que ver las letras de abajo diciendo lo del año 1942, pero en fin, seguirán llamándolo mudéjar. Y llegamos al siglo XVI. Va a ser el último siglo porque podía seguir hasta el XVIII, pero a partir ya, o sea, hasta el XV hemos visto cómo ha ido variando la carpintería. Y a partir de aquí ya van a ser pocas las variaciones que va a haber. Ya está la mezcla del gótico con el Renacimiento, el famoso gótico Isabel. Este es el Hospital Real de Toledo y el otro el de León. Y en el de León ya se han inventado una cosa que es usar el azafate arpado uno detrás de otro, luego invierten el sentido y van al otro lado y junto a él ponen otro que enlaza todo muy bien y consiguen con un motivo nuevo pues hacer una solución distinta. Ya en el siglo XV, o sea, tras la conquista de Granada, ahí está claro que todos los contratos están firmados por castellanos. O sea, recuerdo una historiadora que le llamó la atención que no había estado buscando, investigando y no había conseguido encontrar ningún contrato con ningún mudéjar, que todos los contratos que había encontrado eran con carpinteros castellanos y pensaba que como los mudéjares eran más humildes, habrían hecho las obras sin contrato. Eso es un disparate. O sea, una obra nunca se hace sin contrato y además el que firma el contrato tiene que poner un aval, tiene que tener dinero para que le firmen el contrato. En Granada ya se empiezan a hacer armaduras mucho más grandes y ya de los 3 paños se pasa a los 5 paños. Y aquí ahora empieza a jugar la rueda de 10 con la de 20. En Santana, que hoy se llama San Gil porque se destruyó la iglesia de San Gil y se trajo a San Gil a la de Santana, o sea, le quitaron el protagonismo, pero esta era la iglesia de Santana primero, ya se atreven a hacerla. Esta es estructural y aquí está la lacería con los elementos siguiendo perfectamente la trama del lazo. Mientras que en esta otra, San Pedro, que es posterior, aquí el carpintero dice, menos tonterías, vamos a usar un poco de policromía, dorados y tal, y voy a volver a eso que vi en Sevilla, que los pares de la armadura están verticales y la rueda la he girado para que no hay continuidad entre las ruedas, pero le da igual. Le da igual porque en el fondo quien se fija en esta, si no es especialista no se da cuenta de la diferencia. Es muy difícil apreciar. Todo esto son cuestiones
que o está uno pensando en cómo demonios se ha construido o es imposible fijarse. Y ya no digamos nada, por ejemplo, en Santiago de Baza, pues todavía la cosa tiene un orden claro, pero en la iglesia de Santiago de Granada, que son 5 paños, aquí se vuelve uno loco. Intenta uno dibujar, antes se lo contaba esta mañana a Paco Luis, y está uno dibujando y cuando vuelve a mirar, ya la rueda que había visto ya no sabe dónde está, porque hay ruedas, medias ruedas, es una locura. Pero bueno, esto era así. Y este arte pues llega ya a maravillas como esta. Es decir, ya aquí no se trata de que voy a hacer algo que sea más espectacular porque no, voy a complicarme la vida, que vean que yo hago lo que no es nadie capaz de hacer. Y esto pues está en Palencia. Todo Castilla, todo esto está oscuro, oscurecido por el humo de las velas, la gente no lo veía, no se conocía, la mayoría no se conocía. Ahora están recuperando mucho, están haciendo muchas campañas en favor de mantener esto. Y bueno, prácticamente, bueno, ya en el siglo XVI pues se llegaban a hacer cosas tan complicadas como esta, ¿eh? O sea, ya en vez de la cinta normal, duplicamos la cinta, se complica mucho el dibujo, la geometría se complica y ya esto es una locura. En un pueblito de 100 habitantes donde no hay nadie, vamos, prácticamente nadie, pues por lo menos ya se está conservando, ya se hacen visitas. Si vamos a Portugal, pues ahí ya hay que cambiar el sistema. Pues porque bueno, ya los gremios no están controlando y resulta que pues se le ocurre una solución ingeniosa. O sea, esto por detrás pude ver cómo está hecho y es que en vez de peinazos los pares se traban con correas a medias maderas y esto es indestructible. O sea, mucho más sencillo y entonces hay una parte que se hace ataujerada y otra parte que es apeinazada. En Portugal, pues con Manuel vuelve otra vez, por el casao con tantas españolas, se vuelve otra vez a la carpintería de Lazo. En América, pues esto se extiende por todos los lados, por Bolivia, por Perú, por todos los lados. Esta en realidad está hecha en el siglo XX porque se hundió 2 veces por terremotos. Esta vez se ha hecho para que no se hunda. No está exactamente igual que la original, pero casi. En Quito, pues ya se hacen auténticas barbaridades porque ya los tirantes se colocan a una distancia, yo he calculado que aproximadamente pueden ser unos 8 metros. Esto en Castilla tendría 2 tirantes entre medias. Claro, allí la madera que encuentran es mucho mejor y ya vamos a acabar con el siglo XX, que el manuscrito de Lope de Aranas es el que a mí me metió en esta aventura. Y a partir de eso y de lo que fui publicando, pues fue habiendo piraos como yo que se dedicaron a esto, como esto, por ejemplo, hizo este señor que está aquí a mi lado y lo hizo muy pronto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esto? Sí, lleva su tiempo, sí. Pero vamos, no tuviste ningún problema. No, y a partir de eso, pues se ha hecho famoso. En Estados Unidos es el gran constructor de techos en Estados Unidos. Y este es un ejemplo de que cualquier persona, bueno, pues puede hacer esto. Yo tampoco soy una persona que muy distinta a otra, es decir, que siguiendo las reglas, los principios, el cálculo con los cartamones que Enrique nos ha transmitido, pues es una prueba de que se puede hacer y que el sistema funciona y bueno, y que se garantiza la continuidad y del conocimiento, ¿no? Y no les doy más la lata y muchas gracias por la paciencia. ¿A la carpintería? Pues carpintería de Lazo. Es decir, había un oficio de laceros.
Luego, si había laceros, es carpintería de lazo. Se le puede llamar gótica. No siempre ha sido gótica, pero cuando llegan, o sea, todas esas iglesias que manda hacer Fernando III el Santo son, o sea, él se trae carpinteros de Francia para hacer la catedral de Burgos. Los canteros, ¿no? Canteros y carpinteros, porque sin carpinteros no haces una catedral. Hace la cercha. Porque claro, es que en los libros de historia solo se habla de los canteros en las catedrales, pero el papel del cantero es secundario. El papel importante es el del carpintero, el que diseña cómo se hacen primero los dos arcos. ¿Alguien sabe cómo se llaman a los arcos principales de una bóveda gótica? No. Ojivas. ¿Y alguien sabe cómo es una ojiva? ¿Cómo es el arco de una ojiva? Redondo. A ver. ¿Cómo? Apuntado. Mentira. No. El arco gótico, la ojiva, es semicircular. Lo que pasa que son las dos diagonales de la nave. Otra cosa que tienen las iglesias góticas es que los espacios nunca son cuadrados. ¿Por qué? Porque están pensados por un carpintero. Un carpintero nunca hace un salón cuadrado. ¿Por qué? Algún historiador habrá por aquí, ¿no? Porque las mesas son rectangulares, dice. No, porque la madera tiene una longitud máxima.